Sobre el caso, bueno, ya de la detención que confirman las autoridades de seguridad pública del sospechoso de este doble homicidio ocurrió en Alajuelita de esta pareja de adultos mayores. Bueno, vamos a aclarar algunas cosas para tenerlo en el contexto certero y correcto. Estamos hablando de un homicidio bastante complejo, bastante violento, en una zona relativamente aislada, donde el tema de testigos o de tecnología por videos y demás es bastante limitada. Todavía estamos terminando de procesar técnicamente todas las evidencias recolectadas en la escena del crimen. Cuando empezamos a trabajar ahí en la zona, muchos de los vecinos hacían referencia como un posible sospechoso a un masculino de apellido Mairena y de 28 años, de nacionalidad nicaragüense, que se había ido de la zona sin ningún sentido. Es decir, ocurre el evento y el sujeto se va. Evidentemente eso genera algún tipo de sospecha, pero no tenemos ningún elemento contundente que lo vincule directamente a la escena del crimen y al homicidio. Fue por ese motivo que publicamos, con la ayuda de ustedes, una fotografía para que con fines policiales se lograra localizar e identificar a esta persona. Siendo que después de un trabajo bastante arduo con la ayuda de la ciudadanía, se logra ubicar a este sujeto en el sector fronterizo con Nicaragua del lado de Sarapiquí. Ya con esta información nuestros oficiales lo abordan para identificarlo con certeza, porque había muchas dudas en el nombre de él, para tratar de decomisarle algún tipo de elementos como vestimentas y demás que van a ser sometidas a análisis para vincularlo, y con instrucciones del Ministerio Público, hoy en horas de la mañana se está trasladando desde Sarapiquí hasta Ciencias Forenses para hacerle extracción y análisis corporal y extracción de sangre, pues para comparaciones de ADN. Repito, todavía estamos procesando lo de la escena del crimen, que no es ni fácil ni rápido, además de los elementos que podría arrojarnos a él. Y así otro tipo de vínculos, todavía nos faltan entrevistar a algunas personas, nos faltan hacer algunos análisis de tecnología de los vínculos de él, telefónicos y demás. Pero en este momento no podríamos afirmar al 100% que él está vinculado con el hecho. Tenemos que procesar todo eso y coordinar con el Ministerio Público para que ellos ya nos digan cómo proceder. En el tema de que como es un sujeto de origen nicaragüense, que está ilegal en el país, pues también haremos las coordinaciones con la Policía de Migración para ver qué margen de posibilidades tenemos para manejar todo esto y tratar, si es que él es el responsable, de vincularlo o no a la escena del crimen. Pero por eso es un proceso técnico-científico que apenas estamos iniciando. Don Michael, pero sí el comportamiento de esta persona, como usted menciona, que se retira de la zona cerca de la zona fronteriza, de hecho es en la yarda fronteriza donde se es detenido y por un punto donde no es permitido el ingreso ni salida del país. Indudablemente estos son elementos de análisis, de sospecha, pero no de vínculo certero con la escena del crimen, ¿verdad? Aquí, repito, como es una zona montañosa, el tema de tener testigos, el tema de tener cámaras, como lo hacemos habitualmente, no es sencillo, entonces tenemos que recurrir a la técnica, es decir, ¿cuál es la técnica? El tema de ADN, principio de transferencia, es decir, una persona que estuvo allí deja elementos en la escena. Esos elementos tienen que ser analizados y esos exámenes no son ni fáciles ni rápidos. Entonces estamos en todo ese proceso para vincularlo o descartarlo. En este momento no podemos asegurar de que sea él, ni tampoco decir que no es él. Estamos trabajando en el entorno de la zona. Muchos de los vecinos afirman que su actitud es sospechosa, que incluso era conocido de las víctimas, pero bueno, eso es lo que justamente tenemos que trabajar. El hecho de que se haya desaparecido, huido de la zona después de los hechos y que hayas llegado a la zona fronteriza, indudablemente son elementos de sospecha. Pero bueno, repito, tenemos que hacer ese vínculo técnico-científico. No, Michael, ¿qué relación por lo menos conocen ustedes que tiene esta persona con las víctimas? Estamos corroborando una información que no está al 100%. En apariencia, él trabajó con ellos en algún momento. También él se supone que tiene una pareja que trabajó con ellos, con los señores. Entonces estamos tratando de ubicar a esta otra persona, que no estamos tampoco vinculándola al hecho, sencillamente podría aportarnos elementos para la investigación. Este tipo de casos normalmente se resuelven a pura ciencia, ¿verdad? Ahí es donde hay que entender de que el trabajo pues va a tardar sus días, estamos haciendo todo lo posible por acelerarlo, pero apenas vamos a iniciar hoy con el proceso. Don Michael,
Sobre el móvil de este crimen, inicialmente se ha hablado que es un aparente asalto, un ataque por apropiarse de bienes de la pareja. ¿Se ha confirmado o se ha determinado que haya falta de algún tipo de bienes en la casa? Bueno, vamos a ver, del análisis de la escena del crimen, yo revisé personalmente las fotografías, podríamos presumir de que hubo algún tipo de sustracción. Pudo haber alguna sustracción de dinero o de algún objeto o artículo que estamos por determinar. Pero bueno, sigue siendo hipotético. Vamos a ver, descartando otros móviles que a veces vemos, no hay ningún tema de índole sexual, por ejemplo, no hay, no pareciera ser un tema de venganza directa. El hecho de la utilización del arma blanca también tiene un significado importante dentro del perfilamiento criminal. Normalmente el arma blanca hay una cercanía entre la víctima y el victimario. Nos parece que las personas eventualmente conocían a su victimario, aunque el lugar es un lugar relativamente abierto. De acuerdo también al análisis, nos da la impresión de que ya las víctimas en ese momento ya estaban levantadas, estaban preparando alimentos para recibir a sus clientes. Entonces la persona que llegó se acercó con mucha facilidad porque podría ser conocida, pero bueno, todos esos son elementos hipotéticos que estamos valorando en el entorno para ir descartando alguna posibilidad. El tema de la sustracción es una posibilidad alta, pero podrían ocurrir otro tipo de circunstancias. El perfil de las víctimas es importante determinarlo, no eran personas que tuvieran problemas con la ley, eran personas muy apreciadas por sus clientes, muy apreciadas por los vecinos, no eran problemáticos, entonces también todo eso nos genera dentro de las hipótesis un contexto de que pudo haber ocurrido, pero estamos en una fase muy preliminar porque hace, no sé, 3, 4 días fue que ocurrió el evento y estamos procesando toda la información. Don Michael, pero ¿él está detenido, el sospechoso, o cuál es el estatus legal de él en este momento? En este momento la instrucción que nos dio el Ministerio Público es de trasladarlo, ¿verdad? Él estaba en el sector fronterizo, está ahorita en el OIJ de Sarapiquí y nos están pidiendo trasladarlo a ciencias forenses para que le hagan la extracción de sangre y una revisión corporal. Ese es el estatus de él en este momento. No está necesariamente privado de libertad por el homicidio, sino está en un proceso de traslado para hacer ese análisis y ahí ya el Ministerio Público pues valorará con los elementos que tenemos ahorita. Repito, con toda la objetividad del mundo, en este momento, en este justo momento, no tenemos elementos para vincularlo ni para descartarlo. Ahora, sí llama la atención la violencia con la que se comete este homicidio. Sí, las lesiones son impresionantes, son en apariencia por un tipo de cuchillo machete grande, tipo número 5 podría ser, de este tipo de los que se usan para fincas. Las lesiones son principalmente en cabeza y cuello, muy fuertes, muy pronunciadas. La persona que accionó contra ellos tiene un buen dominio del cuchillo, nos parece que podría ser alguien que tiene conocimiento en labores agrícolas y un nivel de fuerza importante, ¿verdad? Entonces sí, la violencia es importante, es significativa, algún tipo de crueldad sin duda alguna y como les digo, el perfil de los señores fallecidos son gente pacífica, gente de adultos mayores, entonces ahí hay algún tipo también de connotación que hay que analizar. También importante este año, particularmente muchos homicidios de adultos mayores de manera violenta. Recordemos el matrimonio en Quepos, recordemos el señor de Alajuela, recordemos otros casos que se han dado en este año donde las víctimas se caracterizan por ser adultos mayores. Vamos a ver, estamos hablando que el 70% de los homicidios sigue siendo por ajuste de cuentas venganzas, 75 exactamente, y el 80% sigue siendo con arma de fuego. Cuando analizamos los otros móviles, ahí tenemos el tema de violencia intrafamiliar, tenemos el tema de delitos contra la propiedad, donde las víctimas son, las víctimas de los delitos contra la propiedad también son víctimas de homicidios. Entonces, en ese entorno hay alguna cantidad importante de víctimas, podríamos decirlo inocentes, que realmente no tienen que ver con estructuras ni con este tipo de situaciones. Dentro de ahí podemos enmarcar este caso de la abuelita, nos parece a nosotros preliminarmente, este caso de los señores extranjeros que estaban vendiendo una propiedad y pues también tenemos algunos eventos donde adultos mayores han aparecido muertos, recuerdo el caso de Cartago, el caso de Alajuela, entonces ciertamente hay una cantidad de homicidios de víctimas de un perfil no criminal que está sumado dentro de lo que está ocurriendo. En este momento actualizamos el dato recién, son 777 homicidios los que llevamos en este momento. Gracias. Bueno.